Bendiciones, queridos hermanos que nos escuchan a través de este audio. Vamos a continuar con la clase de demonología bíblica. Vamos a hablar de características y organización de los demonios, clase 3, dos temas en una sola clase. Y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a conocer entonces a través de las Escrituras que los demonios poseen características que pueden ser divididas en tres categorías, como son su naturaleza, su moralidad y su poder. También vamos a conocer a través de las Escrituras que los demonios están organizados en jerarquías espirituales, en principados, en potestades, gobernadores y huestes espirituales, y que están esparcidos en los aires. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a Efesios, les dice a los creyentes de Efeso que antes que ellos sean cristianos estaban bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, y que este espíritu actualmente se encuentra reinando o se encuentra operando en los hijos de desobediencia, que quiere decir en las personas que son rebeldes a su palabra. Quiero leerlo en Efesios, en el capítulo 2, verso del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí Satanás también se conoce como el príncipe de la potestad del aire, es decir, opera en los aires. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta siguiente manera: vivían en pecado. Se refiere a los cristianos que de la iglesia de Efeso vivían en pecados, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder. Ahí dice el líder de los poderes del mundo invisible. O sea, Satanás opera en el mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Por eso cuando Juan escribe el libro, él escribe Apocalipsis y también Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el Evangelio de Juan. Pero en Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 19, escribe lo siguiente: sabemos que somos de Dios. Se refiere a nosotros como cristianos, que ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pero que dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno, o sea, está controlado por Satanás. Entonces Satanás, todos hemos visto, los que ya conocemos un poco de Biblia y que hemos hecho las grabaciones anteriores, es que Satanás se reveló con la tercera parte de los ángeles y forma ahí
todo un sistema organizado de rangos, en rango de autoridad, poderes, y esto nos lleva a citar Efesios. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 12, texto muy conocido por todos nosotros. Vamos a lecturarlo con respecto a la clase que estamos grabando. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, el cristiano no tiene lucha contra carne y sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que Satanás opera en los aires y está inteligentemente organizado. ¿Para qué? Para destruir, para hacer daño. La versión Nueva Traducción Viviente, este verso lo dice de la siguiente manera: porque pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores, con gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Ahí claramente menciona: los demonios operan en los lugares celestiales, en los aires. Sería primer cielo, segundo cielo, ya que Satanás fue expulsado, ¿no?, por rebelarse ante Dios, ¿no? Ellos operan desde ahí. Entonces los demonios o ángeles caídos también están organizados en jerarquías espirituales que dominan este mundo y operan en las regiones celestes. Y la Biblia pues habla claramente que se rebelaron. ¿Y qué cantidad se rebelaron? Bueno, la tercera parte de ángeles se rebelaron. Voy a lecturar Apocalipsis capítulo 12, verso 4. Dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Fueron expulsados esta tercera parte que se rebelaron. Dice: el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí, bueno, trata de que en la tribulación el diablo seguirá va a perseguir al pueblo de Israel por ser un pueblo también que se negó a aceptar a Cristo. Esto será en la tribulación, en la semana 70, pero no vamos a tocar ese punto, sino vamos tocando texto referente al tema que estamos grabando, ¿no? Entonces vemos ahí que la tercera parte se sublevaron contra Dios. Estos demonios o ángeles caídos operan en los aires y son millones de millones. ¿Por qué decimos que son millones de millones? Porque el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis por revelación, lo describe claramente, que él vio millones de ángeles. Vamos a leerlo. A ver, Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Es decir, él vio en visión que había ángeles millones de millones. Y la tercera parte sería el 33.3
33%. Y si multiplicamos, también sería millones de demonios que están esparcidos en los aires. Los demonios tienen poder para hacer daño, yo diría muchísimo daño, sobre las personas que están en pecado, que abren puertas al pecado y que solamente pueden ser libres a través de Cristo, porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo. En Colosenses, en el capítulo 2, verso 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Quiere decir que Dios triunfó sobre el mal. Entonces, si estamos en Cristo, también nosotros triunfamos sobre el mal. Por supuesto, cuando estamos en obediencia, pero cuando estamos en desobediencia, pues recuerden que la paga del pecado es muerte. La práctica del pecado trae consecuencias. Los demonios en sí tienen una naturaleza perversa, una naturaleza mala. Y lo único que quiere es destruir al hombre. En Juan capítulo 10, verso 10 dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Y Jesucristo pues ha venido para que tengan vida eterna, para que la tengan en abundancia. Dos caminos: camino que nos lleva a la vida eterna, Jesucristo, y el camino ancho, que mucha gente camina por eso y que están bajo influencia maligna. Cuánta matanza, cuánta maldad hay en el mundo, pero justamente estamos en la dispensación de la gracia para que se predique la palabra, y el evangelio está entrando por Facebook, por YouTube, por televisión, por radio, así que no hay excusa de decir no escuché el evangelio. Vamos a seguir con este tema. Vamos a hablar de las características de los demonios. Vamos a hablar de su naturaleza. Su naturaleza. Los demonios son seres espirituales que no tienen cuerpo físico, son incorpóreos. Y por eso que buscan poseer a los humanos. ¿Y cómo entran? Cuando una persona abre puertas al pecado. Vamos ilustrando con texto en Marcos, en el capítulo 9, verso 25. Dice así: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Solamente Dios puede expulsar demonios. Hay personas que están endemoniados, ¿no?, porque abren puertas al pecado. Solamente Dios puede expulsar demonios. Vemos ahí que los demonios buscan dónde vivir. ¿Por qué? Porque son seres espirituales que no tienen cuerpo y buscan morar en alguien. Con respecto a su poder, los demonios tienen poder, tienen capacidad para controlar a las personas, y como habíamos dicho, cuando abren puertas al pecado, como el caso de una persona que tenía un espíritu de adivinación. Toda persona que se entrega al ocultismo está abriendo puertas para que los demonios entren a morar en la persona. Entonces esta muchacha estaba poseída por un espíritu de adivinación. Por eso que gente por ignorancia dice: voy para que me adivinen, ¿no?
que realmente es un demonio que habla a través de la persona. Vamos a Hechos, en el capítulo 16, verso 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, ahí Pablo iba a la oración, no salió, dice, al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Vemos ahí que estos espíritus malignos, demonios, tienen poder para adivinar y dar ganancia. Y mucha gente cae en eso. Dios prohíbe el ocultismo. Entonces tienen ellos poder para entrar y hacer cosas que evidentemente la Biblia prohíbe. Esos demonios siempre están viendo cómo entrar en el ser humano y tratar de destruir al ser humano. Esos demonios también producen enfermedades. Vamos a ver en Hechos, en el capítulo 8. Hechos capítulo 8, verso 7. Dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vemos que hay enfermedades que son malignas, es decir, enfermedades producto de la influencia demoníaca. No toda enfermedad es maligna, pero en este caso nos habla aquí en Hechos, en el capítulo 8, verso 7, que mucha gente no tenía enfermedades producto de abrir puertas al pecado. Entonces los demonios pueden afligir con enfermedades. Los demonios también fomentan la idolatría. Toda persona que no venera una imagen es porque está ahí adorando a demonios. Hay gente que no cree, pero bueno, hay que citar la palabra del Señor. Así nos dice la palabra, y si nosotros somos cristianos, pues tenemos que aceptar por fe. Si la palabra dice así, pues entonces hay que creer. En Apocalipsis capítulo 18, verso 2, Apocalipsis 18, 2, dice claramente: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. La gran Babilonia simboliza el mundo, pueblo pagano, pueblo gentil, pueblo incrédulo. Y dice: se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y alberga de toda ave inmunda y aborrecible. Quiere decir que los demonios están ahí detrás de la idolatría. Habitan en ahí imágenes. A veces por falta de conocimiento, sin querer si las personas adoran imágenes, están adorando a demonios. Hay familiares que por falta de conocimiento dicen: no es cierto. Dice: no adoramos al Señor. No, Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Entonces nos dice claramente en este capítulo 18 de Apocalipsis, verso 2. La Biblia, lenguaje sencillo, dice lo siguiente: gritaba con fuerte voz: por fin cayó la gran Babilonia, ahora es casa de demonios, escondite de malos espíritus, nido de todas las aves, cueva de todas las fieras que odiamos y no debemos comer. Con respecto a su moralidad, los demonios tienen una conducta mala, perversa. Los demonios no tienen compasión.
Vemos en los tiempos de Cristo a un muchacho que estaba endemoniado, ¿no? Por supuesto por estar en pecado, ¿no? Lucas capítulo 9 verso 39. Y sucede que un espíritu le toma, dice ahí, y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Mire, los demonios que no tienen compasión de nada, ¿no? Le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Entonces vemos que estos demonios tienen una conducta malvada, no respetan nada. Por eso la palabra nos dice que el diablo ha venido a matar y a destruir. Y Cristo ha venido a dar vida eterna. Muy bien, vamos describiendo un poco sobre la organización de los demonios. Vamos a dar algunos alcances porque este tema se lleva más profundo en angelología, ¿no? Angelología. Pero dentro de la parte de la angelología está la demonología, pero vamos a dar unos extractos porque el tema es amplio. Y bueno, no hacemos videos muy amplios para no un poco cansar. Solamente damos alcances para que ustedes puedan extenderse más, estudiando más con los textos que le estamos dando. Organización de los demonios. Los ángeles caídos o también demonios están organizados como lo están los ángeles buenos, con los mismos títulos, rangos. Claro, lo que es obvio es que la organización de los demonios es una imitación de la organización de los ángeles elegidos, con rangos y órdenes similares. Recuerden que Satanás es un imitador. Satanás y sus demonios fueron una vez, recuerde, parte del orden divino de la creación, pero que están bien al tanto de la organización de los ángeles que Dios tiene en el cielo, ¿no? Vamos describiendo, por ejemplo, vamos viendo la clasificación: principados, gobernadores, tronos y dominios, potestades y huestes de maldad. Principados. Principado. ¿Qué se refiere a principado? Principado viene del griego arge, que significa gobierno, que significa gobernante, que significa autoridad. Estos principados, demonios, son estrategas militares capacitados para destruir o arrasar, y se posicionan en regiones, en países, en continentes. En Daniel, en el capítulo 10, puede usted escudriñar todo el capítulo 10 porque toma tiempo. Ahí Daniel habla sobre el príncipe del reino de Persia. Quiere decir que en ese tiempo pues, el imperio persa está influenciado por un principado, por un demonio. Quiere decir que los países que realmente están lejos de Dios pues están entregados, están bajo el maligno, porque no siguen a Dios. Entonces vemos ahí que se habla de un príncipe del reino de Persia, Vamos a leer solamente en el capítulo 10 solamente el 13 y el 20. Dice lo siguiente: mas el príncipe del reino de Persia, ahí vemos el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, ahí vemos de guerra espiritual también, guerra espiritual entre ángeles buenos, ángeles de Dios, y demonios, ¿no? En los aires. Dice, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Verso 20, vamos al verso 20, dice, y él me dijo, ¿sabe por qué he venido a ti?
pues ahora tengo que volver nuevamente a pelear. Vemos guerra espiritual. Pero ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, contra el demonio de Persia. Y al terminar con él, ahí vemos el príncipe también de Grecia. Ahí vemos ahí que estos demonios, estos principados están detrás de cada región, de cada país, de cada continente, de cada país que realmente están pues lejos de Dios. Amén. Vamos a ver con gobernadores. Estos poderes satánicos se posicionan en personas que tienen cierto grado de autoridad. ¿Cómo podría decir en estos tiempos? Políticos, por ejemplo, gobernantes, militares, los religiosos, los empresarios. En Mateo, en el capítulo 14, vamos a leerlo solamente el 3 y el 4, habla de Herodes, ¿no? Herodes, recuerda que fue gobernador. Este Herodes fue un gobernador malo, perverso, porque estaba endemoniado, estaba bajo influencia demoníaca. Incluso pues se acosó con la esposa de su hermano Felipe, y Juan ahí le reprendió: no te es lícito tenerla, ¿no? Y por eso pues Herodes, que estaba endemoniado, le mandó a la cárcel a Juan y lo decapitó, ¿no? Todos sabemos eso. Mateo 14, te puede leerlo todo, voy a leerlo solamente el 3 al 4. Vemos ahí influencia demoníaca sobre este gobernador Herodes. Dice Mateo 14 del 3 al 4: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerlo. Vemos ahí pues el pecado que reinaba en esta familia de el gobernador Herodes. La familia Herodes era una dinastía, ¿no? Reinaba ahí también el incesto. Bueno, no vamos a desviarnos del tema, pero estamos citando ahí que estos demonios también se posicionan en gobernantes políticos. Vamos describiendo tronos y dominios. Los tronos y dominios. Estos poderes operan en casi todos los movimientos sectarios, que son grupos religiosos que se basan en su enseñanza en una verdad deformada. Por ningún motivo aceptan la verdad de las escrituras. Ejemplo, el hinduismo. En la India sabemos que adoran hasta una vaca, ¿no? Hasta animales. Por ejemplo, el budismo, el comunismo, el catolicismo, humanismo, mormonismo, testigo de Jehová. Colosenses, el capítulo 2, verso 8. Dios nos prohíbe ahí. Dice, mire, Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuando dicen, te voy a predicar la palabra, no dice que yo soy mormón. Y los mormones no tienen la Biblia, tienen un libro. Y por supuesto merecen respeto como personas, pero nosotros predicamos lo que dice la palabra del Señor. No dice yo soy mormón. Y bueno, algunos son testigos de Jehová. Bueno, hay libertad también de creencia, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo un audio con respecto a lo que dice la palabra. Nada más. Ustedes justamente pueden extender estos versos que estoy dando, ¿no? Potestades. Estos poderes satánicos trabajan para que el hombre caiga en prácticas pecaminosas.
por ejemplo, en la idolatría, en la fornicación, en la homosexualidad. ¿Cuántas personas el diablo ha hecho homosexuales? Y van al médico y dicen, no, es que es hereditario, dicen, ¿no? Por falta de conocimiento. Pero detrás hay espíritus malos, perversos. Entonces, personas que caen en estas prácticas pecaminosas es porque detrás de ellos está los demonios, en la fornicación, en la idolatría, ¿no? El que es idólatra está adorando a demonios, hemos visto, hemos citado texto, ¿no? Por lo tanto, el Señor nos habla que tenemos que huir de la idolatría. Primera de Corintios capítulo 10, verso 14 dice: por lo tanto, amados míos, huir de la idolatría. Huir de la idolatría es una ley, un mandato que nos habla la palabra del Señor. Por último, vamos a describir huestes de maldad. ¿Qué son las huestes de maldad? Son demonios que se unen a través de grupos, andan en grupos, las huestes de soldados, rasos, demonios. A este grupo se llama ejército o legión. Y legión, que era un término militar que aplicaba el ejército romano en los tiempos del Nuevo Testamento, compuesta, según la información, por unos 6.100 soldados y 726 soldados a caballo. Estos demonios pues se posicionan en el ser humano, ocasionando daños. Esto se da cuando hay pues práctica de ocultismo, de magia, de hechicería, brujería, ouija, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos citando Lucas capítulo 8, verso 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Le dijo: Legión. ¿Por qué legión? Porque muchos demonios habían entrado en él. Vemos, mire, cómo los demonios están en el ser humano. Cantidad de demonios, producto de qué? De abrir puertas al pecado, producto de estar en la brujería, en la hechicería, en la ouija, producto de estar en el ocultismo. Muy bien, damos gracias al Señor. Hemos terminado esta clase número 3, características y organización de los demonios. Que Dios los bendiga. Estaremos ya con la lección 4, curso de demonología bíblica. Bendiciones. Que Dios les bendiga abundantemente.